La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿De qué habla Viggo Mortensen cuando no habla de cosas artísticas? ¿Del fútbol? No, de los árboles, depende de dónde estoy, ¿no? A mí, bueno, yo creo que los dos, que no somos de España originalmente, creo que a los dos, por lo que hemos hablado y lo que te he escuchado a ti también, que nos gusta mucho España, que la diversidad de España, los idiomas, los dialectos, las diferencias de norte a sur, de este a oeste. Es un país de mucha riqueza cultural y en muchas cosas. Y tenemos mucha suerte. Feliz aquí, ¿no? Sí, mucha suerte vivir aquí. Habla 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena SER presenta... A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien. En clave de Rhodes. A ver. Un espacio de música y conversación de James Rhodes. Sí, re bien. En este programa, Yo súper contento, vamos. Viggo Mortensen y la creatividad. En este momento empieza una hora en la que hacer una pausa, respirar, hablar sobre las cosas más humanas, las que vienen de dentro y las que ojalá inspiren a otros. Yo soy James Rhodes y en este viaje las personas van a ser fundamentales y hoy, con un privilegio enorme, no me lo puedo creer que voy a decir en voz alta, pero tengo a mi lado a Viggo Mortensen. Viggo, ¿qué tal? Muy bien, mucho gusto estar contigo. Me siento casi como en casa. He estado aquí antes y también he estado en tu casa. Me acuerdo una vez que tocaste un preludio de Beethoven en tu casa y una sonata de Bach una vez. De cualquier forma, fue tu concierto favorito de toda tu vida, ¿no? Cuando Belleza total. Antes de empezar, por si hay alguien que no te conoce, vamos a intentar resumir quién es Viggo Mortensen. A Viggo Mortensen quizá lo conozcan como músico, como poeta, como fotógrafo o escritor, pero como seguro que lo conocen es como actor y director. Como el actor del Señor de los Anillos. Legend tells of a ring created by an ancient evil. The weapon of the enemy is a gift. Let us use it against him. You cannot wield it. None of us can. The ring must be destroyed. Pero no solo. No se vayan todavía, una y más. El capitán a la triste. Es asunto mío. Todos amamos una vez. Tú no estás enamorado de mí. ¿Y tú qué sabes? He pensado mucho estos últimos días en todo lo nuestro. Creo que es hora de estar juntos. Look like reporters. You're the big hero. Really don't like to talk about it, sir. You sure took care of those two bad men, Joey. My name is Tom. It's Joey. La hice toda yo con mis propias manos. Ah, vení, negrita, vení. Vení. Esta es Alicia, mi mujer. Hola. Estos chicos querían ver la casa, así que ¿por qué no entras y recoges un poco, no? ¿Ya está recogida? Qué bien, que madrugaste vos. Tell me that don't smell good. I've never had fried chicken in my life. You people love the fried chicken. You have a very narrow assessment of me, Tony. Yeah, right? I'm good. ¿De cuándo te deja la tía? ¿A qué se debe la visita? Necesito que me ayudes. De plata. Capaz que sería mejor en la isla. Allá nadie pregunta nada, todos son muy discretos. ¿Se acuerda que mañana es el baile que organiza el ministro de Guerra? Me gustaría invitar a su hija. ¿A mi hija? No, es mi hija. Look at her. Every day, Frodo moves closer to Mordor. How do we know Frodo is alive?
Viggo ha actuado hasta con Hitchcock. Tremendo. Eso se trata obviamente de tus pelis, algunas de tus pelis, pero yo quiero... ¿Vos hiciste esta recopilación? Yo personalmente no tengo un equipazo aquí, pero sí, he insistido en algunas. En algunas piezas. Una historia de violencia para mí es la peli. Es muy buena. La peli. Sí, pero sí. yo quiero... cuando estoy con vos, de repente soy argentino. Che, yo quiero añadir también que Viggo es la persona con que cuando le invitas a cenar a tu casa, no solo trae un vino estupendo o galletas hechas por él mismo, sino que al terminar la cena es el primero en levantarse a recoger la mesa y si no lo detienes, se pone a fregar. Que es totalmente verdad, ¿no? Y... Sí, me gusta. Es un tiempo meditativo, te puedes alejar de las personas sin pensar en tus cosas, lavando platos, ¿no? Mira vos, el pijipi. Pero mira, seguro que nuestros oyentes te conocen por muchas de estas pelis, o por todas, tal vez, pero lo que quizá mucha gente no sepa es que también diriges, compones música, escribes poesía, pintas, haces fotografías. ¿De dónde nace todo esto? Es un montón, tío. Bueno, como vos me gustan diferentes disciplinas. He visto tu fotografía, me gusta mucho lo que has hecho. Vi tu exposición recientemente acá en Madrid, que unas fotos de lugares, de ciudades españolas, retratos muy buenas. O sea, yo también soy inquieto en ese sentido, siempre lo he sido. Creo que es porque soy consciente de que la vida es muy corta y mejor aprovechar y aprender cosas y hacer cosas, ¿no? Y he visto a gente mayor y mi familia cómo se les van los recuerdos con la edad, si llegan a ser muy viejos, capaz que no se acuerdan de nada, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, supongo aprender una pieza de Bach o pintar o sacar una foto. O sea, tienes una pieza de Bach escrita y tú la interpretas, ¿no? ¿Qué te conmueve al leer esa música? Y al hacerla es como tú estás registrando cómo te ha afectado y después quieres comunicar cómo te ha afectado a otros, ¿no? Claro. Y yo creo que todas las artes son un poco eso, para mí por lo menos, y es una cuestión de intentar estar presente y no olvidar. Bueno, en este programa, cada charla con cada invitado, tengo un tema central. Y con vos, lo de hoy es la creatividad. Para una persona que practica tantas disciplinas, tan distintas, porque son re distintas, para ti, ¿qué es la creatividad? ¿Se puede definir? Es la comunicación. Puede ser una comunicación contigo mismo solamente, o puede ser eso y a la vez comunicación con otros. Yo, por ejemplo, cuando dirijo una película, eso es un trabajo de mucha gente creativa. El cine es interesante porque contiene innumerables, casi infinitas posibilidades creativas, ¿no? Y hay un montón de gente opinando, que me encanta, va cambiando lo que uno ha escrito, por ejemplo, a base de la colaboración. Pero al final, cuando estoy haciendo y montando la película, la estoy haciendo para una persona. El público soy yo, ¿no? Y si a otros les gusta, mejor. Sí, claro. Y si no, bueno, es una lástima. Pero hay que hacerlo. Tú cuando tocas en un concierto, supongo que tú tocas de la manera, tendrás artistas, a músicos que admiras mucho, pero no vas a copiarlos. Tú tienes tu manera de pero hacerlo. Si se trata de comunicar, para mí, no sé si estás de acuerdo, me encanta la idea de que de alguna manera se puede comunicar con los grandes del pasado. Yo cuando estoy en el escenario tocando Chopin, estoy pensando en Chopin. Qué hermoso. ¿No? Y vos, supongo, no sé, pensando en Lorca, en Borges, en... No lo sé, o sea,
hay ideas, es posible tanto que haya leído un poema o que escuche una conversación en la calle o en el metro, y eso hay una frase y la apunto, y llego a casa y de ahí nace un poema o un cuento o un guión, ¿no? Para mí, el tema central, que alguien sea creativo es algo, como en inglés, digamos, nature or nurture, es algo que se aprende o que se hereda. En tu caso, no sé, ¿te viene de familia? Tenía creo que la tía de mi abuela materna era pintora, pintaba bien, pero no. Mis hermanos tocan la guitarra, mi hijo tiene talento, pero actores no sé si ha habido ni esas cosas, pero mi madre me influyó a la hora de ir al cine. Fui con ella primero y siempre hablaba de las historias, ¿no? Y cuando yo empecé muy pequeño a escribir cuentos cortos de 2 frases, 3 frases y después poemas, ella nunca dijo, uy, qué mal, o sea, estaba siempre interesada. Apoyando. Sí, si te apoyan es importante. Todos los niños, no importa la edad, no tienen miedo a subirse a un piano o a actuar o juegan. Los niños pequeños, digamos, hasta los 6, 7, 8 años, en general no se separan entre artistas y no artistas. No lo hacen. No se les ocurre nunca eso. Todos hacemos cosas, todos tenemos imaginación y dibujamos y jugamos y cantamos. Y después entra el miedo, ¿no? La duda. La vida te jode. Sí, no sé, te lo ponen los padres o el colegio, o ves un niño que es un prodigio que dibuja autos muy bien o aviones y dices, uy, yo no puedo hacer eso, y como que te achicas y paras de hacerlo o algo así. Pero no sé si los adultos lo que puedan hacer los padres, ¿no? Es ayudar a que cualquiera pueda hacerlo. O sea, no cualquiera va a llegar a tocar el piano como haces vos, pero... Pues mira, con esta pregunta, Lourdes, es algo, estamos nacidos con este talento innato. Nosotros hemos intentado responder a esta pregunta, ¿de dónde viene la creatividad, efectivamente? Y lo hemos hecho metiéndonos casi literalmente dentro de un cerebro, no lo mío, claro, menos mal. Hemos hablado con el doctor Jesús Porta, un neurólogo en el Hospital Clínico San Carlos, aquí en Madrid, y presidente de la Sociedad Española en Neurología, para entender cómo funciona la creatividad en nuestro cerebro. Y si el cerebro de los artistas es un poco diferente al de una persona que no lo sea, no sé, un poco más sucio, un poco más pequeño, no sé, pues vamos a escuchar el reportaje. Hacer cine, componer música, escribir poesía. La RAE define la creatividad como la facultad de crear o la capacidad de creación. Obvio, ¿no? Pero ¿acaso sabemos cómo es el cerebro de una persona creativa? ¿Qué tiene ese centro de control de todo un organismo para permitirnos crear y desarrollar tantas disciplinas al mismo tiempo? Pintores, escritores, músicos tenían el cuerpo calloso con menos fibras que cruzaban que las personas que no se dedicaban a estas actividades. Y esto nos chocó porque pensábamos que la creatividad debería venir quizá de una conectividad mayor entre las distintas áreas del cerebro. Pero cuando vemos que lo que había eran en esas tractografías, que lo que hacemos es buscar los tractos, había menos conexiones, nos hizo pensar que a lo mejor esto les daba una lateralidad a lo mejor más marcada y eso les podía permitir tener más capacidad creativa. Un momento. Cuerpo calloso, fibras, lateralidad... ¿Pero qué es la creatividad? La creatividad no es una función, es el resultado final de muchas funciones. Por ejemplo, una de ellas es la capacidad de abstracción, pero también necesitamos la memoria, la capacidad de integración. Yo creo que es muy importante que empecemos a ver la creatividad como el resultado final de las funciones del cerebro, más que una función propiamente dicha. Cuanto más armónico y adecuada es la función de ese cerebro, mayor creatividad o mayor inteligencia puede tener esa persona. ¿Se aprende, se adquiere, se trabaja o es innata? Hay una predisposición genética y esto lo sabemos porque a veces en una misma familia o incluso en niños adoptados que vienen de otra familia
hay mayor capacidad creativa y de hecho no es inhabitual que haya varios miembros que son compositores, pero otros escritores. Es decir, Estas pequeñas diferencias genéticas fueron las que permitieron a los sapiens desplazar a los neandertales. La creatividad dio al Homo sapiens ciertas ventajas más allá de las puramente cognitivas y le permitió una mayor adaptación al medio. Pero luego también hay un componente adquirido. Podemos decir que el cerebro tiene como dos etapas muy importantes en su desarrollo. Una que es en los primeros años de la vida, es capaz de aprender funciones distintas. Entonces es una época muy buena para los niños para que les explotemos esa capacidad creativa. Oye, ¿y es cierto esto de que el cerebro está dividido en dos partes, en dos hemisferios? ¿El más artístico y el más analítico? Sí que sabemos que la parte más de la gramática del lenguaje pues está sobre todo en el lóbulo frontal izquierdo, la parte más de la semántica del lenguaje está sobre todo en el lóbulo temporal izquierdo, que la prosodia, la entonación que doy cuando hablo, está sobre todo en el lóbulo frontal derecho, ¿no? Esto se descubre y entonces empieza a tener una idea del cerebro como distintos núcleos que tienen funciones. Esto se ha visto ahora mismo que no es correcto. Algo tan maravilloso como es el cerebro humano, que es el resultado de la evolución, busca la optimización y para optimizar los recursos utilizas muchas áreas en muchas funciones. Espera, y otra pregunta más. ¿Un músico, escritor o pintor tiene un mayor desarrollo cerebral? Cuando están escuchando una composición o cuando se les activa tanto el lado derecho como el izquierdo, mucho más de lo que ocurre a una persona que es analfabeta musical, es decir, activan distintas zonas del cerebro porque no solamente están haciendo un análisis de lo que es la melodía, o lo que representa la melodía, la armonía y el ritmo en nuestro cerebro, sino que están sintiendo las notas musicales o sintiendo qué instrumento musical está entrando, es decir, está entrando el viento madera, ¿no? Pues ellos lo oyen, mientras que una persona que no tiene formación musical, claro, esto es, a veces oyes una orquesta y tú oyes todo, pero es muy difícil aislar de repente que ha entrado el timbal, ¿no? O que está tocando una flauta travesera, ¿no? Entonces, claro, evidentemente el cerebro es un poquito distinto en su forma de funcionar, porque lo ha desarrollado con unas capacidades diferentes. Pues preguntas resueltas. ¿Y a vosotros? ¿Qué os inspira? Bueno, o sea que se aprende. Efectivamente. Se puede aprender. Yo creo que para aprender bien hay que tener curiosidad. Sí. Si no te interesa, como en el colegio, si hay un tema o hay una profesora, un profesor que te inspira interés en un tema, vas a aprender mucho más y vas a recordar lo que has aprendido. Si no te gusta y es solo para sacar la nota mínima para pasar al año siguiente, te preguntan una semana después, no te acuerdas de nada. Pero si es algo que te entusiasma. Y supongo que para el docente, para el profe también es un sueño tener un estudiante con tanta curiosidad, ¿no? Es claro, que demuestra interés. Pues vamos a intentar despertar ese interés en alguien que nos escuche, porque yo aprovecharé descaradamente cualquier oportunidad para promover la música clásica, como sabes perfectamente. Así que espero que me permitas 4 minutitos para tocar una pieza.
Lindísimo. Lindísimo. Muchísimas gracias. Pues esta pieza no la has tocado en el estadio de tu querido Betis Balompié, ¿no? Ojalá, un día, ¿te imaginas? Con 55,000 personas cantando con Chopin. Hermoso. Es uno de mis nocturnos favoritos de Chopin. Para los puristas es el de Do sostenido menor. Hermoso. Y sí, se siente un poco como, no sé, una mirada al pasado, pero con mucha morriña. Un momento de calma, de belleza, una escapada de 4 minutos. Y ahora me vas a permitir que hablemos de cine. Es la parte más reconocible. Did I say that right? Sí. Reconocible. Sí, sí. De ti. A ver, ¿tú cómo defiendes tu creatividad ahí? Porque estando en medio de otras personas aportando al mismo proyecto, o sea, directores, guionistas, departamento de arte, es como yo tocando una pieza, tengo una partitura con un montón de información del compositor, pero dentro de acá hay espacio, ¿no? Hay muchas posibilidades para adentro. Y tú con una peli estás como... Bueno, es un trabajo, lo que me gusta del cine, o sea, escribir un guión, estás solo, pero al terminar ese guión y tener una versión que no me da demasiada vergüenza mostrárselo a otro, lo comparto con, digamos, un par de amigos que son guionistas o directores, para ver qué opinan de la estructura, que no me van a machacar, que no se lo van a contar a otros, pues en confianza, y ya empieza una cierta colaboración. Y una vez que se lo mostras a los actores y el equipo técnico, es un trabajo colectivo y me encanta eso, ¿sí? Porque una idea buena puede venir de cualquier persona, en cualquier momento, y no hay que tener miedo a eso. No hay que... El miedo que yo tengo es confiar en otra gente. Ah, ¿sí? Sí, pues a mí me gusta. Yo cuento con la participación, y sí, lo terrible sería tener un guión y empezar a rodar y decir, como digo el primer día, todo lo que piensan me interesa, no tengan miedo de decirlo. Y si nadie pregunta nada, claro, es como una proyección de una película y hay un coloquio después y suben las luces y se han ido casi todos. Y los pocos que quedan no quieren hacerte ninguna pregunta. Eso sería lo más terrible. ¿Pero estás contento con tu actuación o peli? ¿O siempre encuentras algo para mejorar? ¿Tienes este síndrome de impostor? Siempre. No, siempre se puede mejorar. Eso definitivamente. Y hay actores que yo entiendo, todos son diferentes. Pero hay actores que no pueden verse en pantalla porque les agobia tanto algo imperfecto o su voz o algo y no pueden. No sé si los músicos yo son así. Odio. No, es lo peor. Escuchar mi propio disco, no puedes. No, es horrible, es una tortura. Pero cuando lo escuchas para editar y todo, es como es un infierno para mí. No, difícil no, lo siguiente. Horrible. Es horrible. ¿Y qué oyes? Fallos. Siempre. Errores. No sé, si hay 100,000 notas en un disco y en una sola nota hay medio gramo extra de peso en un dedo, está estropeado y quiero matarme, ¿sabes? Qué calvario. Bueno, pues tú supongo que es un poco igual, mirando... No, pero yo lo aguanto, yo puedo ver mis películas y puedo aceptar, aunque no me gusta, cuando veo que lo podría haber hecho mejor. Pero también es otra cosa, tú estás tocando el piano, te están grabando, te pueden grabar mal, eso sí, el micrófono, no sé qué, o el piano, no sé, puede estar desafinado levemente o algo. Claro. Pero digo, controlas lo que estás haciendo, ¿no? Y en el cine como actor no sabes qué toma van a usar, o si van a poner todas tus escenas o no, te las pueden quitar de la película. Por eso diriges también, para controlar todo. Bueno, me gusta terminar, no para controlar mi actuación, pero para terminar de pintar el cuadro, digamos. De acuerdo. Porque como actor estás dando, digamos, un tipo de azul, y tratas de dar el mejor azul de ese tipo que puedas, y después el director termina de pintar. Sí, pero demás, pasas un poquito, porque no solo actúas y diriges, pero también otra de tus facetas es la de músico. De hecho, con The Dead Don't Hurt, que en español es Hasta el fin del mundo, ¿no? Hasta el fin del mundo, western.
Sí. Es que actúas, diriges, escribes, produces y también compones la banda sonora, que es para mí me queda un poco celoso, ¿no? Pero boca abierta. Vamos a escuchar un fragmento de esta banda sonora. Esta pieza es en francés, supongo. Je me souviens. Je me souviens. Hay otro track en este disco también que se llama Looking Up, que para mí es mi favorito. Escuchamos. Me parece un poco injusto, la verdad. ¿De dónde sacas el tiempo, las ganas, las ideas? ¿Cómo surge la idea? Bueno, desde 2020 después tuve que esperar 2 años y medio, casi 3, antes de encontrar, en realidad todo el dinero, más de 3 años, ¿no? Entonces en ese tiempo pues sigues reescribiendo el guión, armando el equipo técnico y en este caso, no siempre, o sea, la siguiente película que haga no sé si va a tener música y si tiene probablemente no la haré yo. ¿Cómo no va a tener música? Bueno, no lo sé. ¿Cómo es posible una peli no tiene música? Sí, puede ser, hay películas buenas que no tienen, o tendrá poca, no sé, probablemente sí tendrá porque me gusta la música, bueno, pero es posible que no la haga yo en todo caso y tenía tiempo estos años, entonces quería hacer algo, ¿no? Esta cosa inquieta de hay que seguir puliendo, mejorando, preparando para que si tenemos la suerte de poder rodar, hay que estar preparado. Y aprendí la primera que dirigí, Falling. También era tarde. Por cierto, Falling. Menudo película. Sí, dura es. Pero ahí hay también, la música no es tan ambiciosa, esta es más complicada. Este es Cameron Stone, que toca el cello. De una forma maravillosa, ¿no? en lo que hemos escuchado, pero la primera tenía música también y yo como estaba inquieto y eran 4 años y pico antes de poder rodar, empecé a componer música y a prepararla y grabarla. ¿Te resulta fácil componer? Sé honesto. Parece que sí. Teniendo la guía del guión, sí. O sea, teniendo solo... A mí me gusta, sí. ¿Y te da lo mismo que escribir, actuar, como el sentido de satisfacción? Es muy especial la música. Vos lo sabes mucho mejor que yo, pero es que, no sé, a mí me da una tranquilidad increíble. Sí, y ¿no? Yo, como si no lo apunto, no lo grabo, se va. Hay cosas que yo estoy medio dormido y me despierto y me pongo al piano a tocar. Despiertas para escribirlo, ¿no? Ay, qué maravilloso. Y si no lo grabé, ya está. Hasta luego, desapareció. Sí, desde una vez. No solo con la música, ¿no? Pero ideas también para libros escribir también. Yo antes, podía, si estaba en la cama, digamos, hace años, y si me ocurría una idea, una frase para un poema, por ejemplo, yo sabía que la mañana siguiente me acordaría y lo haría. Ahora no me acuerdo. No.
El problema es que yo tengo la fiaca, estoy en la cama y no tengo la energía. Hay que tener un cuaderno al lado de la cama. Incluso con este. Es que... No pones la luz, no lo haces. Yo tampoco a veces, pero... Pero me cuesta, ¿no? Sí. No, pero la música es muy linda y cuando conectas con otros músicos, hay partes de... Estas dos no, pero hay otras que hicimos donde... Lo hicimos en vivo. O sea, ¿en serio? El cello y el piano. Hay un par de piezas en la banda sonora donde yo le mostré la melodía y dije, ¿es esto? Como improvisaron un poquito. Sí, me acuerdo una que le dije, la idea es que no sea piano. Yo le mostré la melodía con el piano y ensayamos un poco y digo, bueno, y dice, pero no vas a tocar conmigo. Y digo, no, con tu cello ahí es increíble, solo eso, pero mejor lo hacemos juntos. Bueno, lo podemos, para divertirnos lo probamos y después lo hicimos y salió como salió y lo escuchamos y dije, igual tenés razón, porque yo no pensaba que el piano iba a entrar en esta banda sonora para nada, pero está por ahí. Qué vergüenza me da. Y era solo para enseñar las melodías, claro. Y fue una casualidad, pero me gustó y Cameron, él tenía razón, que acompañaba bien a veces. Una cosa muy relacionada para mí con la música son los idiomas, ¿no? Sí. Es que la música es un idioma, sí o sí. Claro. Y yo creo que si no tienes el récord Guinness de persona que habla más idiomas, tienes que estar cerca, ¿no? Tú hablas 4 idiomas perfectamente: español, inglés, francés y danés. ¿Sos capaz de mantener una conversación en italiano, en sueco, noruego? Y hablaste en público en árabe, en élfico y en catalán. And now, the nations of the world, brought to you by Yakko Warner. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru. I mean, what you see me eat in the scene is a lot, but I eat a lot more because there are a lot of takes. And some takes... La primera década de mi vida la pasé en Buenos Aires y en el Chaco, en el norte de Argentina. Detta underbara pris. Jaha. Alaikum. Al-Forza Bash Nargo. Sahat. Muchísimas gracias. Bedankt premie. Yo creía det var hårdt en gang imellem, især for hesten, der kom fra USA. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Tremendo. Bhutan. Es que, mira, una pregunta. Si alguien te pregunta por tu nacionalidad, ¿tú qué respondes? Porque para mí te veo un poco como nómada, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es más importante cómo estás que dónde estás, ¿no? Pero eso... Si alguien te pregunta... Bueno, de nacionalidad soy estadounidense y danés, ¿no? Esos son los pasaportes que tengo. Pero de crianza argentina, danesa, norteamericana, supongo. Es que yo te veo argentino, sí o sí. Depende de dónde estoy, ¿no? Si yo estoy en Argentina, me vuelve el acento completamente y... A ver, tío, tu acento sí o sí está. Pero no, acá se afloja. Cuando voy a Argentina, en los primeros días dicen, ¿qué te pasó? Te estropearon el idioma. Claro, eso sí. Digo, no. Y después cuando vuelvo acá, mis amigos dicen, pero no exageres tanto. Y digo, no. Es que acá me influye lo que escucho, ¿no? Pero ¿cómo creo que es mi crianza. Nos mudamos mucho. Eso hay mucha gente que es así, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por el trabajo de tu padre? Un trabajo de mi padre y sí, mi papá... ¿Era espía? Era danés. No era espía, no terminó ni el instituto, se fue de casa a los 14 años. ¿Tu papá con 14 años? ¿En serio? Sí, se fue a trabajar en una granja vecina a la granja de donde él venía, en Dinamarca, y fue autodidacta. Él aprendió, conoció a mi madre en Noruega, que mi madre era norteamericana, y se casaron, y él decidió, aunque no había terminado el instituto, quiero ir a la universidad en Estados Unidos. Y ella, si vos ni hablas inglés, ¿cómo vas a ir a la universidad? Él aprendió a hablar y en 2 años hizo un curso de 4 años, pero trabajando como loco.
nunca se le fue el acento danés, pero aprendió a hablar bien. Y después consiguió trabajo, había crecido en una granja, hizo estudios de business, de negocio, ¿no? Y consiguió un trabajo para cuidar de de granjas en Sudamérica. Y para eso aprendió rápidamente el español. Entonces, y por ende, que él se mudaba tanto para los trabajos, nosotros también visitábamos la familia en Dinamarca de vez en cuando. Pero tú como peque, en casa, ¿habláis en inglés o en...? Cuando era chiquito, con mis 2 hermanos, yo soy el mayor, no hablamos nunca otra cosa que el castellano, que el español. Hasta que nos fuimos, yo tenía 11 años y solo hablábamos eso. Con mi mamá hablaba en inglés, con mi papá en castellano y en inglés y alguna palabra en danés de vez en cuando, pero y así. Cuando fuimos a Estados Unidos, mis hermanos y yo nos fuimos a una parte donde no se hablaba otra cosa que el inglés. Entonces, como le dije, mi hermano menor, que no sé por qué tenía un odio hacia el inglés, aunque solo tenía 6 años, y yo dije: Walter, yo sé que vos hablas inglés perfectamente, que entendés todo lo que dice mamá, aunque siempre contestás en castellano. Ahora vas a tener que hablar inglés porque los primos y la gente acá no habla español. ¿Y qué dijo? No me rompe la pelota. Y lo hizo. Sí, no me hinché la bola. No, una vez me acuerdo cuando él tenía como 4 y yo tenía 9, mi madre me dijo: Vigo, por favor, decirle a tu hermano, al chiquito, que me conteste de vez en cuando en inglés. Claro. Porque yo le hago preguntas en inglés, me responde en castellano perfectamente, o sea que sé que me entiende. Entonces yo voy y le digo, Walter, answer in English, contesta en inglés a mamá una vez al día o así, entonces queda contenta. No, es un idioma porquería. Digo, ¿cómo que es un idioma porquería el inglés? No sé de dónde, o sea, en la escuela alguien habrá dicho, ¿no? Claro. Yankees de mierda, no sé qué, el inglés, no sé, pero esta cosa es gracioso con un niño, pero no es gracioso con los adultos, y para mí es de lo más triste es el miedo al otro. Eso, estaba al punto de preguntar, ¿sabes qué? El miedo a aprender, mira, a la lo bueno de España, la diversidad, la riqueza de idiomas que tenemos. Yo muy, cuando hablo o escribo algo en gallego, en catalán, la cantidad de gente que me está regañando: ay, tienes que hablar en castellano, no entiendo galego, ¿por qué hablas en galego? Es que, pero, tío, como cálmate un poquito. La cantidad de gente que son perfectamente bilingüe aquí en España, con catalán y castellano, o gallego, es una pasada. La euskera, sí. Pues eso se complica un poquito. Lo amo, pero es como cada palabra es como un clave de wifi para mí. Es que tengo que practicar un montón. Pero tú no solo lo hablas, pero creas arte con ellos. Tú has escrito poesía en gallego, ¿no? Bueno, me ayudó alguien a traducirlo. Yo no he escrito ningún poema en gallego, pero he leído un par estuve en Galicia, en La Coruña, y hice una lectura de poesía en castellano junto a un poeta gallego que leía en galego. Es mi comunidad favorita, por eso te he pedido que traigas hoy un poema. Bueno, lo hice, en gallego. Cumplí. ¿No lo leías? Porque para mí o galego es una de las lenguas más famosas del mundo. Mira, que hablas mejor que yo. A ver, qué sé yo. Si querés, a ver, sí, tengo y si querés lo leo en gallego y después en castellano. Dale, yo creo firmemente que cualquier persona va a entender perfectamente en gallego. Pero vamos, a por ella. No hay que tener miedo. Aunque se diga mal, pues, a ver. Apendente. Subestimamos o dano causado ao ceo cando deixamos que escapen palabras cara ás nubes. Recordo que che fixen promesas ao aire libre, andabamos mirando flores que non abriran aínda. Revou unha abella
continuo da non pegarse a tua boca entreaberta. Bueno, más o menos. Bueno, tío. Te lo digo en siempre castellano. Con las nubes en Galicia. La cuesta. Subestimamos el daño hecho al cielo cuando dejamos que escapen palabras hacia las nubes. Recuerdo que te hice promesas al aire libre. Mirábamos flores que no se habían abierto. Revoloteó una abeja cuidando de no pegarse a tu boca entreabierta. Tío, es que el timing es perfecto porque ahora tenemos una breve pausa musical y la pieza que voy a tocar es de Mozart, de Così fan tutte, de su ópera. Es una aria que se llama Que el viento sea suave. Y esta pieza surge del momento de la ópera en el que las dos protagonistas, mujeres, se despiden a sus amantes mientras partan a la guerra en un barco. Y lo genio de Mozart es que podéis escuchar el océano en las cuerdas y podéis sentir la esperanza y el amor en la música. Y me suena un montón como tu poesía. Es un poco igual. Hay tantas cosas detrás de las palabras y en este caso detrás de las notas. Entonces aquí, suave sea el viento. Que si puedes dejar lo que estás haciendo solo 3 minutos y medio y escuchar una pieza así, se hace mejor todo el mundo, ¿no? Es verdad. Parece. Mira, hay algunas preguntas, Vigo, que yo pregunto a todos mis invitados. Dale. Porque soy un poco egoísta y quiero aprender, quiero mejorar. Entonces, primero, por ejemplo, yo otra vez mañana, hoy a las 5 de la mañana tomando un café sin dormir. ¿Qué te mantiene despierto por la noche? ¿Qué te quita el sueño? A veces es positivo, no siempre es negativo no poder dormir. En general tiene que ver con lo que quiero intentar hacer o recordar hacer, recordar llamar a alguien, terminar de hacer una cosa mañana, lo que tengo por delante. No tiene que ver con, en general, remordimientos del pasado. ¿Ah, sí? Menos mal. Estoy más que... Hay cosas que sí. Olvidé llamarle a no sé quién. No tenía que haber pero hecho cosas gordas, no. Leí ese poema en gallego mal. O sea, cosas así pasan. Yo en general estoy pensando en el futuro, lo que quiero intentar mañana, digamos, y eso, y finalmente me duermo, porque si no se duerme no se puede hacer mucho al día siguiente, ¿no? Claro, sí, claro, es horrible. ¿Te cuesta dormir? Sí, cada noche, es horrible. ¿En qué piensas? Hay demasiadas cosas. Yo no tengo la suerte que tienes vos. Es que yo siempre estoy pensando en... horrible. Y luego, eso es la culpa y el ¿Pero cosas autoodio. malas que han pasado o cosas que hubieras hecho mejor? No, todo. Y luego lo que va en el futuro y el miedo y el pánico. Por eso, cuando despierto a las 5 estoy pensando siempre en una nueva pieza, un nuevo libro para mejorar. ¿Y tú cuidas tu cabeza? ¿Vos tienes psicólogo? No sé, ¿cómo cuidas tu cabeza? No, pero podría. O sea, yo creo que si tienes un problema de cabeza, pues vas a un doctor que sabe pero eso. Sos el único argentino sin psicólogo, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, afuera de la provincia de Buenos Aires creo que hay muchos, pero
Sí, no sé. Es algo, es difícil. Con la edad, los niños tienen muy pocos remordimientos porque tienen muy poco pasado. Y vamos acumulando errores. Vamos acumulando maletas, mochillas llenas de errores. De errores, claro. Así lo vemos, pero no sé, por eso cuando estás tocando música o estás interactuando con la naturaleza o con un perro, un caballo, estás totalmente con ellos, presente, sin pensar en el pasado, y eso es lo mejor de todo. Yo creo que por eso la gente muchas veces tenemos que ir de vacaciones, no solo para ver el paisaje, pero para obviamente escapar, desconectar el estrés, un poquito. Si hay suerte y puedes viajar, si no, se puede hacer. Yo creo, estaba hablando yo de esta cosa que los niños no separan los artistas de los no artistas, y yo creo que todos los adultos somos artistas, depende. Hay una forma artista de ser y menos artística de ser. La más es estar presente y prestar atención. Puedes caminar por la calle y aunque no saques una cámara a sacar una foto, puedes imaginar que podrías hacer una foto. Y si haces eso, estás viendo el mundo así, o mirando los árboles que pasas en una calle o en un parque, colores de los autos. Pero eso es una disciplina brutal, ¿no? Pero se puede hacer de forma consciente también. Es como cualquier cosa. Si te entrenas a observar más, vas a sacar más provecho. Entonces puedes entrar en una habitación y te dan 1 minuto. Bueno, sal. ¿Qué había dentro de la habitación? Claro. Es un ejercicio, ¿no? Sí. Es como cuando tú ensayas piezas musicales. Y si haces eso y sabes, bueno, esto había una silla roja y había esto y habían 3 peines en una mesa, no sé por qué, y un medio vaso de vino, y no sé. Y y es como... Es un poco como mindfulness, ¿no? Que es una palabra un poco fea, pero sí. Sí, suena muy New Age y todo eso, ¿no? Pero no, estar presente, prestar atención, cualquiera es un artista. Una conversación. Vos me decís una cosa y me inspira otra idea o una respuesta, y viceversa. Y eso es inspiro, arte. Yo. Totalmente. Sí. Cada día. Bueno, cada día no hablamos, pero si habláramos cada día, habría algo cada día, ¿no? Claro. Estaba pensando una cosa, que lo tengo, que traje esto, que es el mismo poema, pero en catalán. ¿Lo en catalán, molt bé. ¿Por qué no? Salut y força al Canut. Para los que no les gusta la diversidad, que se jodan directamente. Que se jodan, amen. La pujada. Subestimem el mal fet al cel quan deixem escapar paraules cap als núvols. Em recordo fent promeses a l'aire lliure, miraven flors que no s'havien obert, voletejava una vella tenint cura de no enganxar-se a la teva boca entreoberta. Es el mismo poema que... Te estimo molt, digo. Pero esto es este país, tiene... Un montón. Todo, tanto. Y dentro de esos idiomas hay muchos dialectos, claro, ¿no? Es increíble. Claro. El otro día estábamos presentando la película en Valencia, y volviendo en el tren, lo hice en castellano y lo decía en Valencia, y es otro acento completamente diferente, ¿no? Tal cual. Y muy orgulloso. No es catalán, es totalmente distinto. Claro, como mallorquín. Ni mallorquín, tal cual. ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Sí. Lo absurdo, lo torpe. Pues todo. Sí, bueno, sí. No, las cosas que son incómodas, no dañinas, pero que... Bueno, la torpeza mía, sobre todo, me hace reír. Y la torpeza de no otros. Te veo torpe. Bueno, cuando dices algo que no tenías que haber dicho, o lo dices de una forma que se malentiende, e intentas arreglarlo, por ejemplo, esas cosas a veces me hacen reír. Mira, antes de que pierdas, ¿quién es la persona que más te ha inspirado en la vida? Supongo que mi madre. ¿En qué te inspira?
Y no puedes decir todo. En ser libre con mi imaginación, me parece. Ella era una mujer de su época, condicionada por su infancia, su crianza, su cultura, su idioma, todo lo demás, pero era una persona que siempre demostraba curiosidad por los demás, por otros idiomas. Cuando conoció a mi padre, había aprendido a hablar no muy bien el noruego, y después intentó hablar el danés. No lo hablaba muy bien, pero no tenía miedo a tirarse a la pileta y tratar de conectar. Y me acuerdo cómo era, visitamos a los primos en Dinamarca, por ejemplo, y la amaban a mi madre, porque de verdad estaba interesada en todo lo que hacían los niños y todo lo que tenían que decir los demás. Bueno, pues nada, Vigo, gracias. Ha sido un placer estar aquí en tu casa. Más para mí. Y qué lujo escucharte en vivo, audiencia de uno, bueno, de todos los que están escuchándonos, pero verte tocar esa pieza de Chopin en este piano, pues maravilloso. Es un regalo único que no se va a repetir. Nunca se tocará esa pieza, ni tú la tocarás exactamente como la tocaste. Claro, ahora. Es verdad. Y eso es maravilloso. Hoy lo cocina. Pues nada, Vigo, muchísimas gracias y nos vemos. Suerte. Venga. Todos giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón.